En el vídeo anterior dijimos que nos íbamos a fijar en la naturaleza, es decir, vamos a ser prácticos, no nos vamos a poner a filosofar sobre el concepto de inteligencia. Si lo que queremos es una máquina con las capacidades humanas, pongámonos como objetivo copiar al ser humano, pero recorriendo el camino de la evolución, con lo que el ser humano será lo último que creemos. Para la naturaleza lo importante es sobrevivir y perpetuar la especie. Lo último que mejoró la naturaleza fueron los cerebros. Primero creó buenos cuerpos para permitir al ser durar. Por tanto, la inteligencia sin cuerpo no nos debe preocupar, porque entre otras cosas no hay garantías de que se pueda conseguir. Primero hagamos algo fácil, que es copiar lo que ya hay. Luego ya veremos si se puede crear una inteligencia de otra manera. Y algo debemos tener muy presente. Cualquier cosa que procesa datos buscando unos fines es inteligente, unos más que otros. No existe una barrera de lo que es inteligente y lo que no es inteligente. Eso de que el ser humano es inteligente y lo demás no, eso se puede interpretar como egocentrismo de especie. Además de que nos creemos mucho más de lo que somos. ¿De qué nos sirve resolver complejas ecuaciones en medio del bosque si en 2 días estaremos muertos? Al terminar el documento, deberemos haber entendido que todas esas habilidades para las matemáticas, la música y todo lo demás es algo secundario. Hemos dicho naturaleza, cuerpo, pero ¿de qué está compuesto un ser inteligente? De los que conocemos, claro. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este documento? Existen los sensores, que son los sentidos, que es por donde el cuerpo percibe la información del mundo que le rodea. Esa información, como vimos, llega de forma muy elemental, con puntos de luces, sonidos así que se debe juntar para saber reconocer una voz conocida de una que no es. El tacto tiene muchos sentidos para el frío, la presión y muchas otras cosas más. Luego está el sistema nervioso que lleva la información desde los sentidos hasta el cerebro, y en el cerebro es donde se junta esa información y se procesa. Hace falta un cuerpo donde poner los sensores y el cerebro. Y luego hay programas encargados de juntar esa información y tomar decisiones para conseguir los objetivos. Y de esta última parte es de lo que se encarga este documento, de analizar cómo se crea la información y cómo se procesa. Crear los sensores, el cerebro como hardware y el cuerpo no es tema de la informática, es tema de otras ingenierías, aunque a veces ellos también se pongan a programar, cosa que no deberían. Llamaremos niveles C a los programas que se encargan de construir la información. Un nivel C deberá construir el objeto lápiz a partir de todos los puntitos de luz que llegan al ojo. Y los niveles P procesarán todos esos objetos para tomar decisiones que ayuden al ente a conseguir sus objetivos. Echemos un vistazo al índice. Lo primero que está es un nivel C, porque hasta que no tenemos un mínimo de información no podemos empezar. La información se la pasa a un nivel P para que tome decisiones. Pero un nivel C también le pasa su información a otro nivel C superior para que cree objetos más complejos. Y para explicar esto de los objetos complejos, vamos a explicar unas nociones muy básicas de programación, aunque no hacen falta. Por un lado tenemos el punto. El punto es el puntito de luz que se forma en el ojo. Un ojo creará muchos puntos de luz. Y esta es una manera de definirlo. Con el rojo, el verde y el azul podemos definir un punto. Y de esto se encargaría el nivel C1, de crear puntitos. Un nivel C más avanzado cogería los puntitos para crear una línea. Y una línea no es más que una lista de puntos, de los puntos que acabamos de crear. Con un poco más de detalle vemos cómo funciona un nivel C1. Estímulos del mundo exterior, como puede ser un fotón, una molécula para el olfato,
es captada por los sentidos y enviada como una señal eléctrica a un programa que se encarga de transformar esa señal eléctrica en algo que pueda ser procesado como un programa informático sabe hacer. Un nivel C1 no se complica la vida, simplemente coge el dato del sensor y lo transforma en lo más básico que pueda, pero de algo que pueda ser procesado informáticamente. El gusto, por ejemplo, está compuesto de 4 sensores diferentes, uno para cada sabor. Y esto un poco para los informáticos, la clase gusto no se crea una para el dulce, otra para lo salado, y eso de englobarlo todo en una sola cosa, eso viene mucho después. Se construye de abajo arriba. Y para algunas cosas, para esto en especial, construirlo como suele funcionar la informática con esto de la herencia de arriba a abajo, aquí es un error. Y como hemos dicho antes, muchos puntitos crean la línea. Para crear la línea hace falta un nivel C2 que coja muchos puntos creados por un nivel C1. Pero un cuadrado, un polígono, que son líneas juntas, no son creadas por un nivel C3. Dentro de los niveles C2 existen otros niveles. El nivel 2A cogería los puntos para crear la línea y el nivel C2B cogería las líneas para crear el cuadrado. Realmente esto de construir los objetos a partir de los puntos de luz es bastante complicado y no creo que sea con eso de cojo los puntos, creo la línea, luego creo el cuadrado. Va más en manchas de colores y de eso sabe bastante lo que es la asignatura de topología. Pero bueno, esto ya son detalles de cómo hacer el nivel C2. Este documento puede tener bastantes páginas visto de una manera, pero realmente cuenta muy poco. Cuenta lo que hay que hacer, pero en ningún caso dice cómo hay que hacerlo. Pero bueno, ya retomaremos el nivel C2 en otro momento. Entonces, para acabar, repasemos lo que hemos dicho. Es importante el cuerpo porque no conocemos una inteligencia que no tenga cuerpo. Que lo que el documento describe es la forma de crear y procesar la información, no de cómo hay que crear el cuerpo. También el documento dice lo que hay que hacer, no cómo hay que hacerlo, que no es nada fácil. Y es que, como iremos viendo, cada punto que se ve aquí, realmente ya existen muchos trabajos que intentan avanzar en esas líneas. Por tanto, realmente este documento lo único que hace es juntar las piezas del puzzle de una manera diferente. Y esto de los niveles 1 UML es un intento que hice, pero realmente es muy complicado. Lo dejé. Porque entrar en detalles es explicar cómo se podría hacer algo. Y con los primeros niveles se puede más o menos decir algo, pero ya con los demás, hasta que no se hayan construido los anteriores, intentar decir cómo hay que hacerlo, pues puede funcionar o puede que no.